Dios los bendiga, hermanos, los saludo a todos con la paz del Señor en este nuevo día y damos las gracias por otra semana más compartiendo la palabra del Señor. Para aquellos que están por primera vez, me presento. Mi nombre es Gisela, yo soy de la Iglesia de Casa de Restauración, que está sobre la calle Larrea 98, en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y la palabra que les quería compartir, bueno, en realidad son 3 palabras, pero son cortitas, muy cortitas. Es más, capaz que sean 2. Pero bueno, la primera palabra está en el libro de Salmos, de los Salmos, capítulo 51, y son solo 3 versículos. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 12 del capítulo 51 del libro de Salmos, y dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Hasta ahí nomás. Para explicar un poco el contexto de esta palabra, ¿no? de este texto, digamos, es un salmo que escribe David, que es cuando después de haber pecado en contra del Señor, ¿no? ¿Qué es lo que hace David? David está con una mujer, que la misma mujer estaba casada, o sea que estuvo con esa mujer y después David mata al esposo de esa mujer. O sea que si le queremos poner una etiqueta, por así decirlo, lo que hizo David, o el pecado de David, podríamos decir que él lo que hizo fue cometer adulterio y por otro lado cometer adulterio y matar, ¿no? Que un asesinato, es decir, matar al esposo de esta mujer, ¿no? Betsabé se llamaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este salmo? David lo que hace es, él reconoce, ya desde el versículo 1, él reconoce todo lo que hizo, él reconoce su pecado, él reconoce sus fallas y va delante del Señor. Y lo que me llama la atención es que él lo primero que le dice, le clama y le dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y me ponía trataba de ponerme un poco en la piel de David en ese momento. Y en realidad sí, o sea, David no es que él nació en una cuna de oro, por así decirlo, y él tenía todas las cosas. David era un simple muchachito que pastoreaba ovejas y nada más. David era un chico al que nadie le daba nada, nadie daba nada por él, o sea, es como que no tenía valor capaz para otras personas porque era muy chiquitito, muy pequeño, por así decirlo. Sin embargo, Dios fue el único que lo pudo ver y que puso en él como ese voto de confianza, por así decirlo, ¿no? Y que hizo de David grandes cosas. Entonces, yo me imagino que David cuando pecó, realmente se replanteó, se sintió mal por lo que hizo, y lo primero que hizo fue rogarle al Señor y decirle: no, Señor, no te alejes de mí, porque él sabía lo importante que Dios era en su vida, porque él sabía que antes no tenía absolutamente nada, pero Dios fue el único que lo vio con ojos de amor y que hizo un montón de cosas en su vida. Y muchas veces también es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que capaz cuando uno falla, uno se equivoca, uno peca, ¿no? O uno simplemente de repente siente un enojo, se pelea con una persona, por poner un ejemplo, no solamente hablar sobre el adulterio, un asesinato. También uno empieza a sentir, cuando uno está muy enojado, muy triste, con muchas cosas en el corazón, uno empieza a sentir que Dios se está alejando. Pero la realidad es que nosotros somos los que nos alejamos y somos nosotros los que empezamos a sentir como que Dios está lejos de nosotros, ¿no? Pero en realidad es, digamos, por nuestra propia culpa. Entonces David se da cuenta de esto y lo primero que hace es ir y decir: no, Señor, no apartes de mí tu presencia. Y el versículo 12, donde dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y esto es lo más tremendo y lo que es un versículo que me viene dando vueltas una y otra vez, ¿no? Cuando dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Y el gozo de tu salvación es esa felicidad, ¿no? Por así decirlo. Es esa felicidad, ese gozo, justamente como dice la palabra, que no depende de las circunstancias, que no depende de lo que estemos pasando, que no depende de cómo estemos económica, física o físicamente o de ninguna manera, sino que es algo que simplemente está en nosotros, es ese gozo, es esa felicidad
que no depende de nada, que simplemente está porque Dios está con nosotros, ¿no? Es esa felicidad que solo depende de la presencia de Dios en nuestras vidas. Si uno tiene a Dios en su corazón es suficiente para uno experimentar ese gozo. Y el gozo de la salvación es como a todos nos pasó, ¿no? Capaz cuando llegamos al Señor y llegamos, la mayoría, llegamos todos en una situación difícil. Y cuando recibimos al Señor, cuando tenemos ese encuentro, Dios nos transforma, pero lo primero que nos da es ese gozo, esa felicidad que uno sale de la iglesia y dice, ¿por qué estoy tan contento? ¿Por qué me río tanto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque es ese gozo que nos da el Señor. Entonces me imagino que David, al momento de pecar, al momento de todo lo que pasó, de todo lo que hizo, lo primero que sintió que perdió fue ese gozo. Sintió que perdió lo más importante que él tenía. Porque capaz, sí, él tenía plata, estaba bien económicamente y un montón de cosas, tenía buena reputación, Dios lo usaba de maneras tremendas, pero si no tenemos el gozo de la salvación, es como si nada. Eso es lo más importante que nosotros podemos tener. Es lo que le da sentido a nuestra vida. Cuando uno llega al camino, por lo menos a mí me pasó así, cuando uno llega al camino y conoce al Señor, es como que uno siente cómo su corazón está siendo llenado, ¿no? Dios lo está llenando y cómo uno siente esa felicidad y eso que capaz la mayoría llegamos con un vacío en nuestro corazón, pero uno siente cómo Dios lo está llenando. Eso es lo hermoso y ese es el gozo, que muchas veces corremos el riesgo de perderlo. Y en este ejemplo vemos que David lo perdió por darle lugar al diablo y lo vemos que fue a través del adulterio y a través del asesinato que él cometió. Pero también tenemos otras maneras de que podemos llegar a perder ese gozo. Y por eso quería leer otra palabra que está en el libro de Jueces, capítulo 16. Y vamos a leer del versículo 15 en adelante. Pero primero voy a contar un poco en contexto, porque la realidad es que empieza desde el versículo 1 y termina en el 22. Pero para no leerlo todo, voy a solamente leer el 15, pero antes de explicar el contexto. Acá nos cuenta la historia de Sansón y Dalila. Sansón era un juez que Dios había levantado en ese tiempo en Israel. Y Sansón tenía una característica muy particular y muy peculiar, que él tenía una fuerza prácticamente sobrenatural, o sea, era algo tremendo y Dios lo usaba, es decir, y tenía grandes propósitos en la vida de Sansón. Pero Sansón de repente empieza a salir con una mujer que se llama Dalila, ¿no? Y dice en el versículo 3, versículo 4, dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. O sea, en simples palabras, lo que hicieron estos hombres, los filisteos, enemigos del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, los filisteos lo que hacen es extorsionar a Dalila y le dicen, bueno, vos averíguame de dónde viene esa fuerza sobrenatural que tiene, cuál es su gran secreto, entonces nosotros te vamos a dar cierta cantidad de plata, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Dalila? Obviamente le interesaba más la plata que en Sansón, y le pregunta a Sansón, bueno, Sansón, ¿de dónde viene? Se lo pregunta directamente, ¿no? Eso está en el versículo 6 en adelante. Y le dice, bueno, Sansón, ¿de dónde viene tu fuerza? Le dice Dalila. Y Sansón le responde, pero le miente. Y vamos a ver un ejemplo donde dice en el versículo 6, dice, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Versículo 7 dice, y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los miembros, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues, ahora te ruego cómo podrás ser atado. ¿No? Y esto lo leí al final porque quería que se entienda bien, pero bueno, la cuestión es esta, ¿no? Dalila, esto lo hace como 3 veces más o menos. Dalila le pregunta, Sansón le miente,
y vuelve a caer en la misma trampa y Dalila le dice, uy, pero ¿por qué no me decís? Y Sansón vuelve a meterle así como 3 o 4 veces. O sea, que Sansón en algún momento, calculo yo, se dio cuenta de lo que estaba tramando Dalila, porque como 4 o 3 veces le hizo exactamente lo mismo. Y en el versículo 15 vemos que Dalila se cansa y le dice, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, por su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Hasta ahí nomás. ¿Qué es entonces lo que nos cuenta en esta historia, no? Al fin y al cabo, Sansón se cansó, ¿no? Como dice la palabra, se cansó tanto de que Dalila le insista constantemente, que no le quedó otra que decirle, bueno, ¿sabes qué? Este es el secreto. Pero lo que me llama la atención es eso, ¿no? Es el versículo 16. Donde dice, aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. En otras traducciones, esa misma parte dice que Sansón se entristeció o se angustió hasta la muerte, que Sansón la escuchó tanto que perdió sus ganas de vivir, prácticamente, ¿no? En distintas versiones decía eso, que su tristeza fue tan grande que ya lo desganó por completo, lo cansó, le sacó las ganas de vivir y le dijo, bueno, ¿sabes qué? Este es mi secreto. Y después vemos que dice, ¿no? Venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón, en el versículo 18. Y unos versículos anteriores también lo repite, ¿no? Pero eso también llama la atención porque le dice que le descubrió todo su corazón. O sea, no solamente le contó la fuente de su fuerza, que ese era como el secreto máximo, sino que le descubrió todo su corazón. O sea, le entregó prácticamente todo de sí, del cansancio que le había provocado escuchar a esta mujer constantemente hablándole. Y eso es lo que llama la atención y esto es lo que me hacía reflexionar, ¿no? En estos días, las veces que le damos lugar a esos, no solamente comentarios, como puede ser acá, sino situaciones, problemas, circunstancias, o mismo pensamientos que el mismo diablo quiere traernos a nuestra mente, las veces que le abrimos puertas a Satanás, ¿no? Para decirlo de una manera más general, las veces que le abrimos la puerta a Satanás de distintas maneras, y como estamos constantemente recibiendo lo que Satanás nos trae, nos ganamos ese cansancio como Sansón, terminamos con ese cansancio que nos desanima hasta la muerte. Y que no solamente eso, sino que nos puede llevar a hacer cosas o a tomar malas decisiones o a hacer algo que nos genere un mal. Porque acá vemos, está más adelante, unos versículos más adelante, ¿no? Pero el final de esta historia es que Sansón termina muriendo. O sea, él se arrepiente delante del Señor todo, pero él termina muriendo. Y uno no dice, bueno, vas a morir físicamente. Pero si nosotros le damos ese lugar a Satanás y le prestamos tanta atención a los problemas, situaciones, todo eso nos termina ahogando y todo eso puede generar en nosotros una muerte, sí, pero una muerte espiritual. Y que es mucho peor que la muerte física, y que es lo mismo que clamaba David, ¿no? Volviendo al Salmo, David le clamaba al Señor que el Espíritu de Dios no se aparte de él, que su presencia no se aparte y que le devuelva el gozo de la salvación, porque David sabía
que si él seguía adelante con ese pecado, que si él no se ponía cuentas con el Señor, entonces él se iba a terminar pudriéndose, por así decirlo, con ese mismo pecado, él iba a terminar muriendo espiritualmente, y él no quería eso, porque él sabía, él recordaba, creo yo, o me imagino esto, ¿no? Recordaba su origen y recordaba que en un principio solamente era un pastorcito de ovejas y que solamente Dios había puesto confianza en él. Entonces sabía que lo más importante para él era que Dios esté a su lado. Pero Sansón, por otro lado, él prestó tanta atención a lo que Dalila le decía, a todos los bombardeos que le daba, que se cansó, se angustió hasta la muerte, dice, y simplemente se rindió. Y cuando leí este versículo en donde dice se angustió hasta la muerte, me acordaba de la palabra que está en Mateo, por eso dije que no sabía si le voy a compartir. Mateo capítulo 26, sí, la tengo acá. Mateo capítulo 26, versículo 38, que es un versículo solo, donde dice, entonces Jesús les dijo a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Me hacía acordar mucho a lo de Sansón, porque como vimos recién, Sansón decía que lo angustió, que en otras versiones decía que estaba tan triste hasta la muerte. Y acá vemos que Jesús también pasó por esa misma situación. Jesús también se sintió tan triste hasta la muerte. Pero la decisión de Jesús fue distinta a la de Sansón. Jesús directamente recurrió a la oración, porque él sabía dónde estaba la solución. Pero por otro lado, Sansón no hizo eso. Sansón no recurrió a buscar del Señor, no recurrió a nada de eso, sino que simplemente dijo, bueno, ya está, este es el secreto, de acá proviene mi fuerza. Él se rindió, él dejó que el desgano y el cansancio le ganen, ¿no? Y muchas veces nosotros también caemos en eso, que le prestamos tanto el oído a Satanás a las situaciones, los problemas que estamos pasando, que eso nos conlleva un cansancio espiritual. Y en el cansancio espiritual, en vez de buscar al Señor, nos desganamos y decimos no quiero orar, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Y después terminamos simplemente alejándonos más y más del Señor. Y sentimos capaz de decimos, uy, pero el Señor está lejos, lo siento lejano. Pero como decía en un principio, no es que Dios se aleje de nosotros, sino que nosotros mismos nos terminamos alejando de Él. Y no por haber pecado como David en un asesinato o en un adulterio solamente, sino que también puede ser con un montón de cosas. Dejar que los problemas nos ahoguen, que las situaciones nos abrumen y así constantemente, que nos puede hacer que nos alejemos del Señor. Y eso es lo terrible, ¿no? Eso es lo que uno no desea, es lo que nosotros queremos tener, la presencia del Señor, porque eso es lo más importante. Sabemos que esto terrenal pues es terrenal y pasa, y es pasajero, pero la presencia del Señor en nuestras vidas, eso es lo más importante, y eso es lo que tiene que permanecer en nosotros. Y otra cosa más, ¿no?, que yo comparaba con esto de Sansón, acá vemos que Dalila constantemente lo bombardeaba a Sansón, pero por otro lado tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús siempre va a ser ejemplo de todo, ¿no? Pero el ejemplo de cuando Satanás empieza a hablarle a Jesús, ¿no? Busca tentarlo, ¿no? Que niegue a Dios, que le dé la espalda a Dios, y bueno, mayormente sabemos de qué se tratan esos versículos, y que de distintas maneras Satanás busca que Jesús niegue a Dios, que le dé la espalda, etcétera, etcétera. Pero esto es lo tremendo, ¿no? Yo pensaba, me imaginaba esa situación y pensaba en lo que pensaba en ese momento Satanás. Y me imagino que él pensaba cosas como, uy, pero al final a este hombre nada lo impresiona, nada le llama la atención. Le ofrezco la tierra, le ofrezco poder, le ofrezco dinero, le ofrezco esto, lo otro, pero nada le llama la atención, nada lo cautiva, nada lo impresiona. Y yo pensaba, no, porque no iba a ser. Porque Jesús ya había sido impresionado, él ya había sido cautivado, toda su atención estaba puesta en Dios, estaba puesta en su Padre. ¿Qué le iba a impresionar a Jesús que el mismo Satanás le ofreciese la tierra? Si sabía que Dios había creado el mundo entero, había creado no solo la tierra, sino todo lo que vemos y lo que no vemos también. Él creó todas las cosas. Entonces, esa es la clave de todo. Jesús tenía su atención puesta en Dios. Él ya había sido cautivado por completo por el mismo Padre.
Él ya estaba decidido a poner toda su atención en Dios, en el Padre, y en hacer su voluntad, y nada lo corrió de eso, y nada lo corrió, porque mismo tuvo que rendir su voluntad para poder cumplir con la del Padre, y que eso fue realmente morir en la carne para que Dios obre, ¿no? Pero esta es la clave, creo yo, y esto es lo que me hablaba esta palabra, ¿no? Que uno tiene y que es necesario que realmente podamos enfocarnos en el Señor, que realmente podamos poner toda nuestra atención en Él, que realmente podamos ser cautivados, saciados, llenos del Señor. Esto es como cuando uno come una hamburguesa, por ejemplo, mi comida favorita, cuando uno come una hamburguesa, por ejemplo, o la comida que prefieran, uno come y de repente se llena y uno dice, no, ya está, no puedo comer más, ya estoy llena, ya no quiero más. Uno está saciado, uno ya está lleno, ¿no? Y es lo mismo que nos pasa con el Señor, que nos tendría que pasar en realidad. Si nosotros estamos llenos del Señor, si estamos realmente saciados por Él, entonces nada ni nadie nos va a hacer bajar los brazos, ni nos va a querer distraer. Y aunque venga Satanás con todo su ejército, ¿no? A querer hacernos distraer, o a querer traer problemas que nos angustien, o mismo traer pensamientos o cosas que nos empiecen a bombardear constantemente, no nos va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque nuestra atención y nuestro enfoque está en el Señor. Y eso es lo que a mí me hablaba esta palabra, estas palabras en general, ¿no? Primeramente, cuidar de no perder el gozo de la salvación, cuidar de no perder lo esencial que es la presencia del Señor en nuestras vidas, cuidar lo que uno escucha, cuidar las puertas que le abrimos a Satanás, que a veces ni siquiera nos damos cuenta, estar atentos en eso, y por sobre todas las cosas dirigir toda nuestra atención al Señor. ¿Y cómo es eso? Por medio de buscar de Él, por medio de leer su palabra, por medio de la oración, por medio de tener ese tiempo con Él. Buscar esa llenura, como un poco decía el pastor ayer, ¿no? Buscar la llenura de Dios en nosotros, para que vaciarnos de lo malo, vaciarnos de lo que no corresponde y ser llenos de Él. Porque al fin y al cabo el que permanece para siempre es Él. Y lo más importante es su presencia en nosotros. Su presencia puede llenar todo vacío, pero las cosas temporales sí, capaz pueden taparlas un poco, pero no las van a llenar. Y no es lo mismo. La presencia del Señor es lo más grande que nosotros podemos tener, es lo más valioso. Imagínense, David tenía todo económicamente, tenía un montón de cosas. Estaba hecho, por así decirlo. Uno lo ve terrenalmente y diría, está hecho. Pero más allá de todo, él sabía que lo más importante que podía tener era la presencia de Dios y que no quería perderla. Y él se arrepintió, él volvió a los brazos del Padre y su relación con Dios fue restaurada por completo. Y eso también nos da una enseñanza. Que podemos fallar, que podemos equivocarnos, que podemos tener defectos, pero que siempre tenemos la oportunidad de volver al Señor y que el Señor siempre nos va a recibir con brazos de amor y va a restaurar nuestra relación con Él. Pero nosotros tenemos que estar predispuestos y enfocados a volver a Él realmente con sinceridad, volver a Él, ponernos delante de su presencia, ser sinceros con lo que somos, si hicimos algo, si fallamos en algo, pedir perdón y ser restaurados por Él. Eso es lo más importante. Que podamos cuidar la presencia de Dios, que en estos tiempos y siempre en realidad no, pero en estos tiempos es más que importante, ¿no? Poder tener la presencia de Dios en nosotros. Así que les dejo esta palabra hermosa que espero y yo sé que va a ser de bendición para sus vidas. Y para aquellos que están por primera vez viendo o escuchando este mensaje, los quiero invitar, si quieren, a poder hacer una oración, repetirla en realidad, para poder recibir a Jesús en su corazón, para poder pasar a ser hijos de Dios y recibir las bendiciones que Dios tiene en sus vidas y la vida eterna por sobre todas las cosas. Así que bueno, para aquellos que quieran, vamos a orar y si pueden, cierren sus ojos y oramos. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que cortes con toda maldición generacional. En el nombre de Jesús. Amén. Así que les dejo esta hermosa palabra y que tengan una muy, muy bendecida semana.